veces es que estamos recibiendo la manifestación de heridas que se sembraron en el pasado, de traumas que se sembraron en el pasado, que estamos cultivando, que estamos cosechando lo que otro sembró. Y qué difícil es cuando nosotros, bajo el desconocimiento de esto, permitimos que cosas que suceden nos marquen más de lo que deberían. ¿Por qué? Porque es verdad, nuestros cónyuges en determinado momento actúan de forma inadecuada. Pero yo tengo la decisión si yo me voy a conformar con lo que estoy viendo y lo voy a asimilar como una intención directa de perjudicarme, o yo voy a tener la gallardía de preguntarle al cielo qué es lo que está pasando con ella. El Señor le bendiga grandemente. Su hermana Yulisa García, nuevamente con ustedes para bendecirle. Y esto es Enigmas del Reino. Hoy traemos una palabra poderosa. Y la palabra bajo la cual vamos a estar ministrando se titula Heridas en el matrimonio. Y el texto que vamos a estar leyendo para poder ampliar este tema tan importante es en Proverbios 4:23. Y dice de la siguiente manera: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gloria a Dios. Muchos conocen este texto, pero hoy vamos a desglosar qué es lo que Dios quiere decir por medio de esto. Cuando hablamos de este tema, heridas en el matrimonio, es un tema que tiene que ser tocado. ¿Por qué? Porque lo que nos ha producido el cine es pensar que cuando dos personas cristianas se casan, la historia termina en felices para siempre. Y creo que esto es lo más divorciado de la realidad que se vive. Hay que hablar de este tema porque hay personas que desconocen que cuando se casan, dos mundos colisionan. Personas con cultura diferente, con criterio diferente, con muchas ataduras y cosas por vencer, se unen dentro de un hogar. Y ese hogar se vuelve el lugar donde se dan guerras, se dan batallas y hay heridas, se producen lesiones. Y esto hace que haya gente rota muchas veces dentro de las iglesias. Personas que aparentamos tener una vida normal y tenemos laceraciones mortales. Estamos sangrando. Gente que tú la ves que te sonríe y no sabe que por dentro están quebrantados de tal manera que lloran, que aun cuando sonríen dentro de ellos están llorando. Personas que han perdido la esperanza en el matrimonio. Personas que han perdido la esperanza en que la decisión que un día tomaron bajo la dirección de Dios fue la correcta. Por eso hay que hablar de heridas en el matrimonio, porque hay personas que Satanás le está robando el entendimiento de que Dios puede hacer algo en su hogar y en su familia por eventualidades que sucedieron, que muchas veces no fueron el plan de Dios, pero es lo que Dios quiere utilizar para destapar cosas que tienen que ser trabajadas por medio de la sanidad. Cuando hablamos de herida, para entrar en materia, estamos hablando de una lesión provocada por un trauma, un golpe, un roce, provoca una lesión, un desgarre, un desgaste, una apertura. Puede ser tanto externa como interna, puede ser en la piel como puede ser una herida de parte interna del cuerpo. Cuando hablamos de herida, claro, en términos físicos. Ahora, cuando hablamos de herida en cuanto al matrimonio, estamos hablando de heridas emocionales. Estamos hablando de heridas a los sentimientos, al corazón. Estas heridas, gloria a Dios, pueden ser provocadas por cosas que nuestro cónyuge hace o que nuestro cónyuge dice que terminan lastimándonos. ¿Y qué tienen de parecido las heridas físicas con las heridas emocionales que pueden provocar una abertura? ¿Cómo así? Cuando hablamos de herida física, una herida en lo físico, una herida abierta, porque hay heridas cerradas, dicho sea de paso, comunica la parte interior del cuerpo con la parte exterior. Y en la parte exterior hay gérmenes, hay bacterias. Una herida emocional tiene esa misma cualidad, porque todo lo que existe fue hecho de lo que no se veía. Hay cosas que nosotros vemos de forma natural y son cosas que Dios espiritualmente creó para crear en nosotros el entendimiento de conceptos que son invisibles. ¿Cómo así? Que una herida en mi corazón comunica lo interno con lo externo. Una herida en mis emociones me hace vulnerable a que cosas que en otro tiempo no pudieron entrar en mi vida tengan una abertura por donde pueden entrar.
De momento, santo es el Señor. Nosotros somos personas con buenos pensamientos, con buenas intenciones, que no tenemos inseguridades, porque Dios ha provocado en nosotros una sanidad y una plenitud que nos hace vivir de esa manera. Pero viene una eventualidad, sucede algo que te lacera, que te traumatiza y ya tú no piensas de la misma forma. Y Satanás utiliza eso para entrar y depositar cosas que de otra forma no hubiesen podido entrar en nuestra vida. Hay cosas que nos han sucedido que han provocado que entre la amargura. Hay cosas que no han sucedido que han sido una puerta para que entre la ira, para que entre el enojo, para que entre el odio y para que Satanás de una u otra manera logre derribar nuestras barreras. Las heridas son puertas que Satanás usa. Momentos de eventualidades traumáticas que Satanás aprovecha para él introducirse en nuestra vida y cambiar nuestra forma de pensar y hacer en nosotros habitación para él y sus secuaces. Vamos a poner un ejemplo. Un niño va caminando y se encuentra con un perro. El niño le gustan los perros, el niño ama a los perros, pero este perro no es un perro cualquiera. Es un perro que no está socializado y el animal lo ataca. Cuando el animal ataca al niño, este niño que tiene un pensamiento sano, un pensamiento bueno, un pensamiento piadoso en cuanto a los animales, inmediatamente el perro lo ataca y el perro lo muerde, entra en un momento de crisis porque él no se esperaba que eso sucediera. Parte del éxito de cuando nosotros somos golpeados por las tinieblas es que suceden cosas que nosotros no esperábamos y como no esperábamos, no estábamos preparados. El niño no estaba preparado para que el perro lo mordiera. Entonces, como él no estaba preparado, en el momento la mente queda expuesta a diferentes tipos de pensamiento. ¿Por qué? Porque el cerebro está tratando de analizar qué fue lo que pasó. Y ahí es donde Satanás se introduce y empieza a ministrarle al niño: todos los perros son malos, no te puedes acercar a los perros. Los perros te tienen odio. Donde tú ves un perro, tú tienes que atacarlo porque te hicieron daño. Y lo mismo sucede con el matrimonio. El matrimonio es el lugar donde tenemos una cercanía, donde tenemos un ambiente lo suficientemente familiar para que no solamente seamos edificados a través de nuestro cónyuge, sino que si hay una mala influencia, también seamos golpeados a través de nuestro cónyuge. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay determinado momento en que dentro del matrimonio suceden cosas que incluso puede que no tengan ni siquiera que ver con una intención directa de nuestro cónyuge de afectarnos, pero si nosotros no vemos lo que sucede de una forma cristocéntrica, Satanás puede usar eso para herirnos. De momento, el hombre llega del trabajo, ese hombre llega, se acerca a su esposa para darle un beso y la mujer le dice: dame un permiso, por favor, ahora no puedo. Eso es lo que sucede. El hombre no estaba preparado, el hombre no planificó, el hombre no sabe porque dice: wow, pero ¿qué fue lo que pasó? Yo me acerqué a darle cariño. ¿Qué es lo que Satanás introduce? Es que ella no te quiere, es que ella esté enojada contigo, es que de momento tú no le diste la cantidad de dinero que ella quería y ahora ella te está haciendo apática, es que esto, es que aquello, y empieza el enemigo a trabajar. ¿Por qué? Porque como es algo que la persona no se esperaba, la persona tampoco se preparó emocionalmente para saber qué hacer o cómo reaccionar. Y esto abre la mente a que Satanás puede introducir pensamientos, porque la mente está buscando cómo darle lógica a lo que acaba de suceder. Una eventualidad puede servir tanto para las tinieblas como para Dios. ¿Por qué? Porque lo que va a determinar el trauma, el golpe, lo que pasó, yo no lo puedo controlar. Yo no puedo controlar que mi cónyuge me trató mal. Yo no puedo controlar que mi cónyuge me subió la voz. Yo no puedo controlar que hizo algo consciente o inconscientemente que no me agradara, porque eso es algo que queda dentro de él. Yo no puedo controlar, pero sí yo puedo decidir cuál es la actitud que yo tomo con respecto a eso. Si yo decido dejar que Satanás me introduzca pensamientos para corromper mi corazón y provocar una puerta abierta para los demonios, o si yo decido abrir mis ojos a la verdad de Dios que me va a permitir entender lo que está pasando y actuar de una manera sana y compasiva. De momento, ese hombre que llegó a besar, a abrazar a su esposa y su esposa no quiso, se puede sentar claramente a pensar cosas negativas. Pero cuando esta persona tiene inteligencia espiritual, dice: aquí hay algo que está pasando, aquí está sucediendo algo. ¿Por qué? Porque ella comúnmente no es así. Déjame sentarme a ver qué es lo que a ella le sucede.
Porque lo que el enemigo te quiere llevar es a personalizar la ofensa. Pasa algo con tu cónyuge o te dice algo que no te agrada y Satanás quiere que tú personalices, que tú tomes el problema y lo lleves hacia ti pensando que es un problema contigo. Y hay cosas que no tienen que ver contigo, hay cosas que no tienen que ver conmigo, hay cosas que tienen que ver con algo que pasó en la vida de esa persona o está pasando que le afecta y yo termino pagando las consecuencias. Pero si yo en el momento del trauma, en el momento de la eventualidad, personalizo lo que está pasando, o sea, lo llevo hacia mí, lo relaciono conmigo, termino provocándome herida que mi cónyuge en realidad no me quiso provocar, porque a lo mejor vuelvo y repito, el hombre llegó, quiso darle cariño a la esposa estaba cansada porque los niños, porque los trates, porque se acabó el gas, tuve que echarme el tanque al hombro, tuve que coger para la envasadora, cuando llegué se había botado el agua del tinaco, o sea, pasan cosas en la vida de esa mujer que ese hombre no sabe, que la predisponen a que está cansada. Pero ese hombre en ese momento tiene la posibilidad o de pensar que hay un problema real o de pensar que el problema es con él. Cuando leíamos el texto al principio, la Biblia decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que me está queriendo decir esto? Que yo soy el mayordomo de mi corazón, que yo soy el mayordomo de mis emociones, que yo soy quien tengo la llave y decido a quién yo le abro la puerta. No tengo control de lo que pasa en el corazón o en la mente de la otra persona, pero tengo el control de lo que yo decido pensar de lo que sucede. Y tengo un testimonio para ustedes. En cierta ocasión, cuando yo estaba con mi primer embarazo, le decía a mi esposo, amor, ven a acariciar la barriga, ven para que sientas el bebé. Y mi esposo se mantenía distante, se mantenía lo que dentro de mi lenguaje yo llamaría apático al embarazo. Y el enemigo quiso entrar, porque tú empiezas a ver cosas que no quieres ver y el enemigo empieza a formar una nube sobre tu mente de pensamientos, a ver a cuál tú le vas a dar la entrada. Pensamiento de que él no quiere el bebé, es que él no quería que yo saliera embarazada tan rápido, es que tantas cosas negativas empezaron a visitar mi mente, pero el Señor me llenó de sabiduría y yo dije, vamos a buscar ayuda. Y fuimos donde una profesional de la conducta, una psicóloga cristiana para la gloria de Dios, bendigo la vida de la doctora Vivian. Y cuando fuimos a este lugar, ella a través de sus métodos habló con él y él a ella le dijo que él tenía un trauma en su corazón por una pérdida que él había tenido en una relación pasada. Y él se ilusionó con esa criatura, él le preparó la habitación, él le pintó, él le decoró, él le puso luces y él estaba esperando su bebé. Y cuando a él le dieron la noticia de que ya no iba a recibir su niño en sus brazos, esto rompió su corazón y que él no podía soportar vivir nuevamente una frustración parecida y que él no quería apegarse emocionalmente. Y cuando este hombre confiesa esto delante de la psicóloga, yo dije, wow, wow. Fue como una explosión dentro de mí porque yo dije, qué limitados somos. Qué limitados somos cuando nosotros creemos que tenemos la capacidad de entender por qué la gente se maneja de tal o cual manera. Fíjese en algo, nosotros cuando nos casamos entramos en una unión con una persona que tiene pasado, que tiene antecedentes, que tiene frustraciones, que tiene heridas y de momento esa persona manifiesta algo en el matrimonio y nosotros lo relacionamos con nosotros, lo vinculamos con nosotros, nos herimos con eso y lo que no sabemos muchas veces es que estamos recibiendo la manifestación de heridas que se sembraron en el pasado, de traumas que se sembraron en el pasado, que estamos cultivando, que estamos cosechando lo que otro sembró. Y qué difícil es cuando nosotros, bajo el desconocimiento de esto, permitimos que cosas que suceden nos marquen más de lo que deberían. ¿Por qué? Porque es verdad, nuestros cónyuges en determinado momento actúan de forma inadecuada. Pero yo tengo la decisión, si yo me voy a conformar con lo que estoy viendo y lo voy a asimilar como una intención directa de perjudicarme, o yo voy a tener la gallardía de preguntarle al cielo qué es lo que está pasando con ella, qué es lo que está pasando con él, por qué actúa de esa manera, por qué se comporta así.
Hay mujeres de Dios que viendo que su esposo empieza a manifestar cosas extrañas, dicen, yo me voy a ir de rodillas a ver qué es lo que está pasando. Pueden herirse, pueden empezar a decir, eso es que tiene otra mujer en la calle, eso es que lo están mal aconsejando, pero dicen, yo me voy a ir de rodillas. Y Dios les revela que a su casa de noche se mete una serpiente en el mundo de los espíritus. Dios les revela que mientras ese hombre duerme, Satanás está depositando sueños diabólicos de inseguridad hacia la misma relación. Dios les revela cosas ocultas que por ser cosas espirituales, estas mujeres y estos hombres de Dios la derriban en el mundo de los espíritus. Y el panorama terrenal cambia. ¿Por qué? Porque son muchos los factores que pueden influir en una relación para que tu pareja actúe de una manera indebida. El yo herirme no solamente tiene que ver conmigo. Tiene que ver con la forma en que Satanás quiere cautivar mi alma para que una vez yo esté cautivo, yo sea el medio para cautivar el corazón de esa persona. ¿Cómo así? En un momento Satanás quiere entrar en el corazón de tu cónyuge y no puede porque tú oras, porque tú ayunas, porque tú buscas, porque tú intercedes. Pero cuando Satanás logra que de una manera u otra tu cónyuge haga algo negativo o tú malinterpretes algo que tu cónyuge hace, tu vida espiritual entra en decadencia. Tu oración por tu cónyuge entra en decadencia. ¿Por qué? Porque estás herido, está golpeado, está golpeada. Tus emociones están afectadas. Ya no ora con el mismo vigor. Entonces, Satanás tiene libre acceso para entrar a la vida de esa persona. O peor aún, hay veces que usted tiene un conflicto con su cónyuge por algo que esa persona no quiere cambiar. No quiere cambiar. Vamos a suponer, esa persona no le da aporte económico. Esa persona no invierte en sus hijos, no invierte en su esposa. Mujeres que desatienden a su esposo. Mujeres que le hablan mal a su esposo delante de la gente. Hombres que le hablan de una forma desconsiderada a su esposa. Su esposo, su esposa tiene un problema. De momento su pareja tiene un problema. Y usted se ve afectado por esa situación. Y el problema no tiene que ver con usted. Tiene que ver con cansancio en el trabajo. Tiene que ver con situaciones personales de su pareja que no le ha querido contar. Y usted empieza, tú tienes que cambiar por la mejoría de la relación. Tú tienes que cambiar, tú tienes que cambiar, tú tienes que cambiar. Pero usted no conoce cuál es el trasfondo de ese problema. A lo mejor estamos queriendo cambiar cosas que tienen años y años. ¿Y qué pasa? Usted empieza a amargar su vida, a amargar su alma, a dañar su comunión por creer y personalizar y adueñarse de algo que esa persona está haciendo mal, que le afecta más a esa persona que a usted y que esa persona no reconoce que tiene que cambiar. Pero usted se toma la autoría de que usted tiene que intervenir para que esa persona cambie, porque eso está afectando la relación. ¿Y qué pasa con eso? Que se generan heridas en nosotros, porque nosotros decimos, pero si me ama, ¿por qué no cambia? Hay cosas que hay gente que no ha cambiado ni siquiera por ellos mismos, ni siquiera por Dios, la va a cambiar por usted y por mí, que somos humanos y carnales, que en un momento abrazamos y en otro momento aborrecemos. Y no hay una cosa peor que cuando nos volvemos tan insistentes para que la gente cambie, que la gente pierde el deseo de cambiar. ¿Por qué? Porque dejamos de ser amables, dejamos de ser prudentes, dejamos de ser considerados, dejamos incluso de atender nuestras obligaciones maritales, porque entramos en amargura y en frustración. Hombres que dejan de aportar porque entienden que la mujer tiene que cambiar algo que no cambia. Entonces la ponen bajo una penitencia. Le achican el presupuesto de la casa. Mujeres que le insisten al marido que cambie una cosa y el marido no cambia. Y dicen, yo no me voy a llegar a él. Estoy cansada, me duele la cabeza, no puedo. ¿Qué sucede? Que cuando yo dejo que una herida me lacere en el matrimonio, cuando yo dejo que algo me golpee y hiera mis emociones, yo me vuelvo la puerta legal que Satanás usa para ir a mi cónyuge. ¿Por qué? Porque mi comportamiento cambia. Cambia porque dejó entrar la amargura, porque dejó entrar el resentimiento, porque dejó entrar, aleluya, muchas veces el odio. Y junto con estas entidades demoníacas entra la falta de respeto, entra la falta de perdón, entra la falta de consideración. Y si yo empecé diciéndole a mi cónyuge, mi amor,
cambia eso, que eso me hiere. Corazón, tú podrías. Entonces empiezo, mira, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Yo necesito que tú cambies eso. Es que tú no me amas, es que tú no me quieres. Yo sé que tú no me amas. Vete si tú te quieres ir. Llévate de tus amigos, que ellos son tu familia. Llévate de tu mamá, llévate de tu papá. Mira a ver si te quieres ir con tu familia de nuevo. Alteramos la forma porque se nos vuelve más importante que esa persona cambie ese problema que la misma persona. Se nos vuelve más importante que esa persona sane heridas que hay en nuestra alma que nosotros amar a esa persona y ayudarle a sanar para que esa persona pueda manifestar una conducta diferente. ¿Y qué pasa con eso? Que cuando yo empiezo a ser instrumento de Satanás y Satanás me coge la boca y Satanás me coge la mente y Satanás me coge el corazón, entonces yo me vuelvo el instrumento a través del cual Satanás entra en el corazón de mi cónyuge. Y ese cónyuge empieza a pensar, pero ¿para qué yo voy a cambiar? ¿Para qué yo voy a ser diferente? Para agradarle a ella, que mira cómo me trata. Porque yo siempre he estado ahí para ella. Yo siempre he estado ahí para él. Y yo no le he exigido que cambie tal cosa que también está haciendo mal. Yo no le he exigido que cambie tal cosa que también tiene que cambiar. ¿Y qué es lo que a ella le pasa? ¿Y qué es lo que? Y empieza Satanás a usar nuestras malas conductas, nuestras malas prácticas al hablar, nuestras estrategias dirigidas por Satanás para entonces herir el corazón de nuestro cónyuge y alejarlo de una vida espiritual sana. ¿Por qué? Porque ¿qué dice muchas veces nuestro cónyuge? Ella es supuestamente cristiana, pero mira cómo me habla. Él supuestamente es cristiano, pero mira cómo trata a sus hijos. ¿Pero por qué? Porque la otra persona que te causó la herida, queriendo o sin querer, ahora es la persona que por la conducta que nosotros tomamos por estar herido, ahora estamos hiriendo. Y eso es una dinámica de demonios usando a personas para alimentar otros demonios. Yo te digo y tú me dices. Yo tengo ceguera y no veo lo malo que tú haces, lo malo que te hago, y tú tienes ceguera y no ves lo malo que me haces a mí, y nos la pasamos en un vaivén. Y cuando viene una ruptura, cuando una persona con una mente cristocéntrica reconoce su responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? Yo sé que pueden haber cosas malas en tu vida y es normal, porque la mía también las hay. Pero si yo decidí entrar en este matrimonio contigo y reconozco que Dios te dio como mi cónyuge, yo voy a trabajar en las heridas que hay en mi alma que hacen que yo no te pueda ver con misericordia. Porque a veces queremos sanar, queremos cambiar a personas que no es que ellos están mal en la forma en que actúan, es que actúan de esa forma porque están heridos. Y el yo ignorar sus heridas hace que yo me hiera con las heridas de ellos y por lo tanto provoque más dolor sobre el dolor que ya tienen. ¿Cómo así? De momento usted tiene una esposa, que esa esposa es una mujer desatenta con las cosas del hogar, no lo espera con una comida caliente, no lo espera con la casa organizada y usted empieza, tú no piensas en mí, yo me paso el día trabajando y usted empieza, tú deberías ser más organizada, a ti no te da vergüenza que fulana, que me enganeja. Y lo que usted no sabe es que esa mujer era una mujer que en otro tiempo era una mujer de la vida alegre. Era una mujer con una vida era una mujer que lo que menos soñó era que iba a tener una casa, un marido y unos hijos. Y Dios la premió y Dios la honró. Y dentro de lo poco que ella está haciendo, lo está dando todo. Y usted permite que lo que a usted le insatisface de esa relación sea la puerta para Satanás entrar en su alma y usarlo para golpear a esa mujer que lo está dando todo. Hay veces que nosotros cuestionamos forma en que nuestro cónyuge se maneja, pero ¿por qué? Porque no nos podemos sentar en su silla y ver cuál es su realidad. Ay, no, ese hombre es un desorganizado. Ese hombre cuando llega tira la ropa por donde quiera. Cuando viene a ver, ese hombre nunca en su vida tuvo un closet. Nunca tuvo percha, nunca tuvo un hamper donde echar la ropa. Era como mucha gente que echaban la ropa en una fundita y la tiraban en una esquina porque la situación de pobreza no le permitió tener un hogar organizado. Y viene de 25 años viviendo de esa forma y ahora Dios le da el privilegio de casarse. Y usted está queriendo cambiar en días o en meses costumbres de décadas. Y viene Satanás. Es que él no le aflige que tú tengas que limpiar tanto.
A Él no le molesta que tú tengas que recoger tanto. Imagínate, como no es Él que recoge, Él viene y tira la ropa donde quiera. Y nos herimos, nos lastimamos y permitimos que Satanás nos coja la boca para herir a quien Dios quiere sanar. Cuando yo no soy capaz de sentarme en la silla de aquel que hiere, no me doy cuenta de dónde vienen sus heridas y por lo tanto permito que el herido me hiera y que a la vez el enemigo me use a mí para herirle nuevamente. Yo tengo que entender algo, y es que los cautivos paren más cautivos. ¿Cómo así? Si hay una área en la cual mi cónyuge no está siendo lo suficientemente íntegro, una área en la que tiene problemas en cuanto a la costumbre, en cuanto a la higiene, en cuanto a cualquier cosa que a mí me genera una herida, que a mí me genera un trauma, que a mí me genera dolor y sufrimiento, yo tengo una de dos. O yo entro por medio de Dios en la vida de esa persona, conocer el trasfondo de eso para ayudarlo a salir de ese agujero. O yo tomo el consejo de Satanás y me siento en la posición de juez a creer que esta persona tiene una intención de hacerme daño. Lo hace porque no me quiere, lo hace porque no me ama, lo hace porque no piensa en mí. Y volverme un cautivo igual que esa persona. Dejar que los cautiverios de esa persona me cautiven a mí también. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sucedió en el camino. ¿De qué forma nuestra falta de entendimiento en determinado momento le sirve de piedra de tropiezo a nuestro cónyuge, incluso para que pierda su comunión con Dios y vuelva a ser el viejo hombre, la vieja mujer que había colgado en el madero? Hay hombres que fueron arrastrados hacia atrás, hombres que se consagraron para su matrimonio, se consagraron para su familia, y inseguridad en su pareja hicieron que volvieran atrás. Mujeres que decidieron confiar en el matrimonio, confiar en que ellas podían depender económicamente de su pareja y dejar de ser esa mujer fuerte, esa mujer violenta, decidieron entrar en un hogar debajo del sacerdocio de un hombre. Y de momento, este hombre empezó a faltarle, empezó a dejar de aportarle económicamente, empezó a dejar de darle para que se adorne, para que se embellezca, por una cuerda, por un pique, por una herida. Y esa mujer terminó volviendo a la mala vida, volviendo a cosas indebidas, que no es justificación, pero sí fue piedra de tropiezo. Muchas veces, heridas en nosotros hacen que cosas que ya tenían tiempo muriendo en el corazón de nuestro cónyuge vuelvan y resuciten. ¿Por qué? Porque cuando vino la herida, cuando vino el trauma, en vez de dejar entrar a Dios, dejamos entrar al diablo. Y a Satanás tú nada más tienes que abrir la puerta y él daña todo lo demás. Y después terminamos casados con gente que no conocemos y decimos, pero venga, que este no fue el hombre con el que yo me casé, esta no fue la mujer con la que yo me casé. No, te casaste con un hombre santo, un hombre bueno, transformado, un hombre que se entregó a Cristo. Pero muchas veces nuestras malas prácticas, nuestras faltas de respeto y nuestras faltas por estar heridos hacen que ese hombre y que esa mujer que se apartó del pecado vuelva al pecado, porque se llena de amargura. Vamos a abrirle nuestro corazón a Dios. Vamos a dejar que donde quiera entrar el diablo entre Dios, que cuando pase algo que me hiere, algo que me marca, antes de yo abrirle la puerta al sufrimiento, yo me siente con el Espíritu Santo y le diga, ¿qué quiere que aprenda de esto? ¿Qué es lo que quiere que veas? ¿A dónde tú quieres llamar mi atención? ¿Cómo quieres usarme para cambiar la vida de mi cónyuge? Y vas a ser lleno y a ser llena, no solamente de dominio propio, no solamente de sanidad, sino de autoridad, para intervenir a favor de tu cónyuge y sacarlo de cautiverio, de lo que en otro tiempo ninguna otra persona le pudo hacer salir, porque no tuvo la gracia y la misericordia que se necesitaba. El Señor te bendiga, ha sido un placer. Esto es Enigma del Reino y deseo que esta palabra sea de bendición para tu vida.